Mis hermanos, y con esa palabra leída como lo hacemos cada domingo también viene otro. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez, nos podrá separar de su amor. Nos separará del amor de Cristo, nos alejará del amor de nuestro Dios. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa que hará nos podrá separar del amor de Dios. ¿Sabe por qué? En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. No decimos, ¿quién se separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? En tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez, nos podrá separar de su amor. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? ¿Y quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa que hará nos podrá separar del amor de Dios. Y díganlo conmigo, vamos. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Y decimos de nuevo así, vamos. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. El amor de Dios en Cristo Jesús. El amor de Dios en Cristo Jesús. Pues una vez más, bienvenidos al mes de agosto. Primer domingo de agosto, y aquí estamos. Y todo lo que venga en el año, pues aquí nos va a encontrar el año, perseverando en el Señor, perseverando en su palabra a la cual vamos. Y para hacerlo juntos también nos unimos en esta oración. Le decimos juntos al Señor: Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Y decimos amén. Pues muchas cosas están sucediendo en estos 12 días
que han transcurrido de competencia allá en los Juegos Olímpicos. Digo, en estos 12 días, porque hoy es mañana en Tokio, ¿sí? Ya llevamos 12 días de competencia y ha sucedido de todo. ¿Saben qué es lo que ha sucedido en estos 12 días de competencia allá en Tokio? Pues bien, lo que ha sucedido es que algunos ya están retornando a sus países sin ganar nada. Otros que llegaron a competir se quedaron sin competir por causa del COVID, del contagio del COVID allí en los recintos de la vía olímpica. Pero otros también, estando allí y que empezaron a competir, renunciaron a continuar haciéndolo, argumentando salud mental. Y entonces pasaron de ser competidores a ser espectadores nada más. Pero también en esto que ha ocurrido, el factor clima ha sido también determinante al punto que tenistas durante el juego que estaban teniendo se desmayaron por las altas temperaturas y los golpes de calor. Un tenista ruso le tuvo que decir al referee, le dijo que él podía terminar el partido, pero que si él terminaba muerto, lo iba a demandar a él y a toda la organización por permitir continuar con el juego en tan altas temperaturas. Pero también los que eran favoritos a ganar algo, no ganaron nada. Y los que no eran favoritos para ganar algo, ganaron algo, ¿sí? Qué cosas las que se dan en todo esto, ¿no? Ahora, eso de los que no tenían ninguna expectativa de lograr alguna medalla, fue lo que le ocurrió a este hombre, David Valero, un competidor de bicicleta de montaña, en donde él fue conocido como el medallista sorpresa al competir en la mountain bike. Y este hombre, David Valero, sucede que en el mismo inicio de la carrera de su competencia, su bicicleta se entrampó con la de otros y tardaron tanto en deshacerse de ese nudo, de ese cuello, que lo relegó a él al puesto número 35. Y ya nadie daba por ganador, no esperaban que él lograra algo, ni él mismo esperaba ganar algo por no solamente remontar una desventaja, sino por aquellos que ya iban bien adelante, y los que iban bien adelante precisamente eran los favoritos especialistas en esa competencia, que son los suizos y los holandeses. Así que este hombre, con todo en contra, le metió pierna, le metió pedal y le metió corazón a su competencia, que poco a poco él fue recortando distancia. ¿Y saben qué hizo el entrenador de este hombre? El entrenador de este hombre, un ex campeón también en esta especialidad, se ubicaba en diferentes puntos del circuito que ellos competían, y cuando estaba en esos puntos y que David Valero pasaba frente a él, le gritaba, acuérdate de tu hijo, que vas a hacer historia, ¿sí? Y luego el coach se movía en el circuito y se ubicaba en otro lugar, y cuando este lo veía pasar, le gritaba, acuérdate de tu hijo, porque vas a hacer historia. ¡Qué bárbaro! ¿Y saben qué? En el último tramo este fue alcanzando a uno por uno y sobrepasándoles, al punto que que lo tenía todo en contra, regresó a España con una medalla. ¡Qué tremendo!, ¿no? Es que cuando lo entrevistan, y esta es la foto de él cruzando la meta, y luego rendido, exhausto, cansado, llorando, y yo vi la noticia el día de ayer. Cuando llega a España, a su pequeño pueblo de Baza, allá en España, se encuentra con su hijo, y con la medalla colgada aquí en el pecho le dice, mira lo que te trajo tu papi. Qué tremendo, ¿no? Es bárbaro lo que puede ocasionar cuando lo entrevistaron. ¿Y qué te hizo a ti? ¿Qué te hizo a ti reaccionar de esa manera? Y cuando este hombre escuchaba que su entrenador por un lado y por otro en cada punto del circuito le gritaba, acuérdate de tu hijo, porque vas a hacer historia. ¡Qué bárbaro, hermanos! Es que cuando escuchamos algo así,
algo se nos mueve por dentro, ¿no? Aquella debilidad se convierte en fortaleza y aquella, qué sé yo, cobardía se convierte en coraje. Y cuando ya no te dan las piernas, pues le metes músculo y vas adelante. ¿Saben qué? Algo así es lo que Pablo nos va a decir el día de hoy. Porque Pablo precisamente eso nos va a decir. Acuérdate del Hijo, porque también vas a hacer historia en tu peregrinaje. ¿Quieren verlo conmigo? Es que Pablo se pone como el líder, se pone como el coach, se pone como el entrenador con experiencia, que en la ruta de vida espiritual que todos nosotros llevamos, en el punto donde nos encontremos ahora mismo, mis hermanos, es Pablo que se pone ahí y que nos va a gritar: Gloria, acuérdate del Hijo, así como lo hemos hecho hoy cuando celebramos la mesa suya. Es recordar al Hijo. Mis hermanos, ¿quieren verlo conmigo? ¿Quieren meterle ustedes músculo también a su vida, a su corazón? Vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Porque allí el apóstol Pablo nos ha dicho ya en el capítulo 2, versos del 1 al 6, cómo es que estos tesalonicenses se apropiaron del evangelio, cómo estos llegaron a creer. Luego en los versículos del 6 al 12, Pablo, y como lo vimos el domingo anterior, Pablo les dedicó el tiempo en el inicio de su vida espiritual para confirmar la verdad que ellos habían creído. Y ahora en los versículos del 7, del 13 al 16, Pablo les va a dejar bien claro lo que viene. Pablo les va a decir con toda claridad, sin andar con ambigüedades, sin andar con adivinanzas. Pablo les va a decir qué es lo que sigue en su carrera de perseverar en fe. Mis hermanos, el cristianismo es algo serio. El cristianismo está para no distraernos, ni ver a la derecha ni a la izquierda. La meta está clara. Y Pablo nos va a decir a cada uno hoy: acuérdate del Hijo, porque, mis hermanos, no pude encontrar mejor título para el mensaje el día de hoy. Ahí en el capítulo 2, Pablo destaca el poder de la palabra, de lo que continúa en nuestra vida espiritual. Y sí, ya tienen abierto el pasaje en Primera de Tesalonicenses 2:13. El primer versículo, yo quiero que me acompañen leyéndolo. Saboree, por favor, estas palabras del versículo 13 para que nos abra entonces los principios que Pablo nos va a compartir. Verso 13 dice ahí, juntos: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Lo que Pablo pasa a describir, mis hermanos, es una realidad a la cual nosotros podemos dar fe de que es así. De que es así porque lo ha dicho, y de que es así porque también lo hemos experimentado. Y la realidad que Pablo pasa a describir ahora es lo que conlleva ser hijo de Dios. Lo que conlleva ser hijo de Dios es exponerse a esa realidad de persecución. El principio del primer verso 3 entonces es este, hermano. Es Pablo que nos va a decir que en medio de la hostilidad perseveramos sabiendo quiénes somos. En medio de la hostilidad, va a decir Pablo, perseveramos sabiendo quiénes somos. Y para saber quiénes somos, dice Pablo, los remonta al inicio con que él y ellos, sus compañeros de fórmula, de equipo y de hombres que llegaron con el evangelio a Tesalónica, allí ellos les van a mencionar algunas cosas que hemos de considerar. El versículo 13, mis hermanos, expone precisamente esto que ellos al principio creyeron. Y qué interesante, porque ya lo ha dicho en un par de ocasiones y que hemos destacado en los domingos anteriores. Es Pablo que les recuerda esa ocasión cuando vinimos a ustedes y escucharon la palabra, la recibieron como lo que es
en verdad la palabra de Dios, y esa palabra de Dios se llama evangelio, y ese evangelio es transformador, y ese evangelio cambia la vida de cualquiera. Es que Pablo ahora mismo, él les pasa a recordar que la suficiencia de Cristo es lo que conlleva recibir ese mensaje que oyeron exteriormente por Pablo y sus amigos, pero que lo interiorizaron en su alma, que lo creyeron de corazón, y que eso trajo en consecuencia una vida distinta. Y cuando hablamos de vida distinta, es esa a la cual ya ha hecho referencia, ¿no? Es este grupo de tesalonicenses que ellos estaban entregados a la idolatría, a otros dioses, al paganismo, eran politeístas. Pero cuando ellos creyeron el evangelio, todo eso quedó atrás y la nueva vida vino a hacerse suya. Es Pablo que lo lleva al momento preciso donde todo comienza, donde se da el primer paso, donde le dicen en sus marcas: listos, vámonos, sí, y a caminar y a correr, y entonces a seguir en perseverancia. Hay algo que el evangelio, ciertamente, Pablo aquí nos deja ver del evangelio. No solamente que el evangelio lleva a la persona a una conversión, porque Pablo aquí está hablando de conversión. Y la conversión significa que nuestra manera de pensar va a cambiar radicalmente de lo que éramos antes. Pablo en otra de sus cartas también lo sabe decir, y lo recordamos: he aquí, todo es hecho nuevo, las cosas viejas pasaron, toda tu vida pasada se perdona, y Dios te ofrece su gracia, esa oferta donde al decirle sí en el corazón, interiorizar ese mensaje, ese evangelio de gracia, al escuchar la palabra verdadera de Dios, eso cambia todo. Lo cambia de tal manera, mis hermanos, pero atención, porque la conversión no se trata de un evento. La conversión no se trata de un instante. La conversión no es solamente el momento en el cual sí, mi razón me dice que yo soy pecador y que mi razón me convence que yo lo que necesito es ser perdonado, y que mi razón me lleva a concluir que el único mediador entre Dios y el hombre se llama Jesucristo, porque Él es suficiente. Y cualquier cosa que yo pueda considerar que puede mediar entre Dios y mi persona queda a un lado, porque la única persona que Dios ha instituido para que la persona sea salva es su propio Hijo. La conversión no es un evento, va a decir Pablo. La conversión es el primer paso de todo lo que sigue. De todo lo que sigue, mis hermanos. Y entonces el evangelio prueba algo. El evangelio prueba que solo Dios puede cambiar a una persona. Solo Dios. Solo Dios tiene el poder de cambiar el interior del ser humano. Por mucho que el hombre se esfuerce, que quiera, que lo desee, no va a poder, porque se necesita de un poder sobrenatural. Porque nadie tiene poder sobre el pecado. Porque lo único que nosotros podemos manifestar naturalmente es que el pecado fluya y fluya y fluya más. Ningún ser humano tiene potestad sobre el pecado para tratar con él. Dios sí. Y por eso nos da su evangelio. Y por eso es que Él nos dice: te lo ofrezco, o lo tomas, lo recibes y te salvas. Y entonces queda claro que nosotros hoy, esta mañana aquí, podemos dar testimonio de ello, ¿no? ¿No es cierto? Amén. Somos salvos por los méritos absolutos de Jesucristo. Pero el evangelio también es otra cosa, hermanos. Es que el evangelio es y posibilita a la persona a tomar esa gracia, tomarla y hacerla suya, al punto que también su vida puede ser cambiada. Y que el evangelio también, tal cual Pablo lo presenta, nos lleva, mis hermanos, a darnos cuenta que podemos perseverar. Podemos perseverar. Y mire de qué manera en el verso 13 dice Pablo al final: creísteis la palabra de Dios, dice, la cual actúa, tiempo presente. Es un tiempo presente constante, es un hoy.
y mañana va a ser otro hoy, y pasado mañana va a ser otro hoy. Es que la palabra es eterna, y la palabra es transformadora, y la palabra nos conduce. Una vez fuimos salvos, la palabra de Dios nos sigue guiando a través de un camino que puede ser tortuoso, que puede ser difícil y que puede ser duro. Pero entonces usted se pregunta, bueno, ¿y a qué me agarro, no? ¿A qué me agarro en medio de tanta crisis que veo alrededor, o de tanta crisis que tengo encima? Quisiéramos tener los hombros más anchos para aguantar más, ¿no? Pero usted se pregunta, ¿y para dónde me hago? ¿De dónde me agarro? Y Pablo está diciéndonos de la palabra que actúa en nosotros, los creyentes. El principio, mis hermanos, no puede ser más oportuno para nosotros. Es que en medio de la hostilidad, sí, en el versículo 6 del capítulo 1 ha dicho ya, les ha recordado que ustedes recibieron en medio de tribulación. Y luego acá lo va a continuar diciendo allí en el Evangelio de Dios, capítulo 2, verso 2 al final, en medio de gran oposición. Indistintamente Pablo usa tribulación, Pablo usa oposición, y puede usar cualquier otra clase de palabras que describan lo difícil que es avanzar. Pero que Pablo nos está diciendo, ¿no? De nuevo, recuérdalo. Sí, acuérdate del Hijo, porque vas a hacer historia. Y mis hermanos, la palabra que actúa, me llamó la atención esta palabra. Esta palabra actúa, está en tiempo presente y tiene la idea de vigorizar a alguien para continuar a un objetivo. ¿Sí? Vigorizar a alguien para continuar hacia un objetivo. Y el objetivo, Pablo también ya lo ha mostrado, lo ha descrito. Y el objetivo es el llamamiento que tenemos en Cristo Jesús. No es caminar a la nada, sin rumbo, errantes. No, es caminar de acuerdo al llamamiento que tenemos en Él, y que va a pasar luego después a describir qué más es eso. Entonces Pablo aquí en este primer verso, mis hermanos, él dice, la palabra que actúa en qué creer, qué debo saber, dónde estoy parado y de dónde yo abrevo mi alma para saber cómo responder en medio de la hostilidad o de la oposición o de la persecución. Y entonces Pablo les ha dicho, ¿no? Que en medio de la hostilidad sabremos perseverar por quienes somos. Somos creyentes, hijos de Dios, convertidos. Y una vez dicho eso, ¿cómo vivir en medio de la hostilidad con la palabra que actúa en nosotros? Porque esta palabra es transformadora. Pasa al versículo 14 y 15 con el segundo principio. Mire lo que dice el versículo 14. Porque vosotros, hermanos, dice, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Ahora, ¿qué les está diciendo Pablo hoy? Les expone la realidad, y que lo que el Evangelio, creer en Cristo y el Evangelio conlleva también estar expuesto a cualquier clase de hostilidad. El principio que Pablo ofrece en segunda instancia aquí es este, hermanos. En medio de la hostilidad perseveramos sabiendo qué esperar. ¿Qué esperamos en nuestra vida espiritual? Y lo que Pablo aquí destaca es que compara la situación de ellos con algo que ha sucedido ya anteriormente allá en Jerusalén, con la iglesia madre. Nosotros recordamos muy bien el libro de Hechos, cómo es que nace la iglesia allá en Hechos capítulo 2, y cómo estos se abrieron camino en medio de oposición, y cómo la iglesia nace en oposición. La iglesia nace siendo perseguida, y no podemos esperar otra cosa que no sea eso, dice Pablo. Les recuerda que
Así como ustedes vieron la oposición contra nosotros cuando fuimos a vosotros a Tesalónica, ustedes ya toman ejemplo de nosotros, de qué es lo que pueden esperar. ¿Qué puedo esperar yo? Digo, ¿qué clase de excepción puedo ser yo que no tenga que recibir lo mismo que recibieron estos? ¿O qué clase de excepción podríamos decir nosotros? Sí, eso le puede pasar a cualquier cristiano, pero yo puedo ser la excepción. Yo quiero recordarles algo, hermanos. Ninguno de nosotros es la excepción. Todos estamos expuestos a la hostilidad y atención, porque muchas veces nos equivocamos cuando tratamos de identificar esto de la persecución, especialmente viviendo acá en Estados Unidos. Literalmente, oiga, hay gente en otros países del mundo que literalmente son perseguidos por su fe y que son matados así, y hasta ahora se hace viral en que estos que son víctimas por su fe en Jesucristo lo degollen en frente de las cámaras. Nos parecerá mentira o extremo, pero en algunos lugares del mundo todavía por la fe en Cristo muchos son perseguidos y son asesinados. Iglesias son quemadas. La están pasando muy mal y quizás nos sorprende más por el hecho de vivir en este país, repito. Porque uno de los bastiones de este país es free speech, ¿no es cierto? Y también es libertad de culto. Aquí la persona tiene la libertad de practicar cualquier clase de creencia que se le antoje. Aquí tiene esa libertad, no, en otros lugares no. Pero la persecución, dependiendo del contexto donde vivamos, así es como quizás nos quedamos cortos. Y la pregunta que le hacemos a Pablo aquí es, bueno, ¿y a qué, Pablo, a qué clase de persecución te refieres? ¿A qué clase de hostilidad te refieres, Pablo? Y él ha dicho, y note que en el versículo 15, él empieza a hablar de una escala de persecución. Y comienza donde tiene que comenzar. Y comienza describiendo a Jesucristo. Y él va a decir que la persecución, la oposición o la hostilidad va a tomar dimensiones muchas veces extremas. Comienza hablando de los judíos en oposición a Cristo, los cuales dice, mataron al Señor Jesús. Por ahí comencemos. Yo estaba revisando a Mateo, cuando leía Pablo esto, revisé Mateo y me encontré allá en el capítulo 27 de Mateo, donde se describe cuando Jesús estuvo frente a Pilato. Y el mismo Pilato, con su concepto legal de ley romana, él decía, ¿no? Es que yo no encuentro algo por lo cual juzgar a este hombre, que es justo, dice. Allá lee usted Mateo capítulo 27, versos 22 al 25. Esas son las palabras de Pilato. Pilato dice, yo no encuentro nada para juzgar a este hombre porque es justo. Y allá justo se refiere a inocente. Pero la multitud le decía a Pilato, no, nosotros preferimos a Barrabás. Es que el hombre en oposición a Cristo puede llegar al extremo incluso, no solamente de rechazarlo, no solamente de no creer en él, también puede llegar al punto extremo de pedir que lo maten. Y de hecho ya sabemos el grito que se dio, ¿no? A viva voz desde aquella plaza, crucifícale, crucifícale. Y Pilato no era un devoto judío, y eso lo sabemos de sobra. Lo que menos le importaba a Pilato, oiga, lo que menos le importaba a Pilato eran los asuntos judíos. Al fin y al cabo, César ya lo había destituido a él como gobernador allá de Palestina. Pero para congraciarse con los judíos, él hace uso de un ritual que expone el extremo de la incredulidad de los judíos. Y es por eso que Pilato toma allí un recipiente y se lava las manos. Ese no era un ritual romano, era un ritual judío. Y eso simplificaba la verdad de lo que en el Antiguo Testamento se enseñaba con respecto a lavarse las manos. Significaba que yo me lavo en inocencia. Y este hombre se lava las manos, miren, de acuerdo a como ustedes creen, pues yo me lavo las manos y yo soy inocente de la sangre de este hombre. Y ¿recuerda qué dijeron? Lo que dijeron fue, pues que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mire hasta dónde puede llegar de
la gente estúpida en sus creencias. ¿Hasta dónde puede ser descerrada la mente, el corazón de alguien? ¿Hasta dónde puede llegar semejante incredulidad de que alguien no solamente tome la responsabilidad sobre su propia vida, sino de la vida de otros? Pues que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dijeron ellos. Es que aquí Pablo comienza con eso. Dice, los cuales mataron al Señor Jesús. Y va a ser un recorrido histórico. Y también mataron a los profetas antiguamente. El profeta que era el testimonio vocal de Dios para un pueblo incrédulo. Y que el pueblo, en vez de creer la voz del profeta, los persiguieron, los mataron, rechazando así la voz de Dios. Mataron a los profetas, y es Jesús que se pone como profeta, que al rechazarme a mí están rechazando a Dios. Dios da evidencia de su divinidad aquí también. Hermoso pasaje. Pero Pablo les sigue allí diciendo en el versículo 15, dice, impidiéndonos también profetas, y a nosotros, dice, nos expulsaron y no agradan a Dios. Miren, yo créanme que luché con esta expresión. Luché con esta frase. ¿Qué significa que estos que se oponen a Dios no le agradan? ¿Es que acaso alguien que persigue, que es contrario y que se opone al evangelio, es que acaso tendrá algo con lo cual agradar a Dios? Y estuve luchando con esta frase. ¿Y sabe qué encontré? Lo que encontré es que la persona prefiere agradarse a sí misma, agradarse con esa vida lejos de Dios en incredulidad. Se place tanto consigo misma que se mantiene en una vida en constante deterioro. Es por eso que más adelante en el versículo 16 dice que ellos siempre colman la medida de sus pecados. Porque Pablo lo que está poniendo en evidencia aquí, hermanos, es que si alguien no cree, bueno, que no cree es su responsabilidad, pero otra cosa es que la persona que no cree promueva el que otros tampoco no crean. Eso es lo peor que puede suceder. Miren, hay gente que no cree en Dios y no lo vamos a obligar a que crea. Hay gente que dice, no, mire, yo no creo en Dios. Y ¿saben qué he oído? Y me lo han dicho también. Yo respeto lo que usted cree, pero yo no creo en Dios. Estamos bien hasta ahí. El problema es que la persona, cuando dice, yo no creo en Dios, no llega hasta decir, y yo respeto lo que tú crees. Yo creo en Dios, pero te fastidio. Yo creo en Dios, pero me burlo de ti. Yo creo en Dios porque eso del cristianismo es para gente tonta. Yo creo en Dios, pero el cristianismo es para gente ignorante. Es para gente que no sabe pensar. Es para gente que se tiene que valer de algún ser superior para llevar su vida. Miren, está bien que la persona dijera, yo no creo en Dios y te respeto. No, pero es persona que también busca desacreditar a la persona que cree y también busca desacreditar el evangelio. Ese es el problema. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, dice que no agradan a Dios, es porque la persona se agrada a sí misma en una condición de pecado que lo lleva en constante deterioro al punto de promover que otros tampoco no crean. Ese es el colmo, pues dice Pablo. Eso es el colmo. Si tú no te quieres salvar, es asunto tuyo, pero deja que otros se salven. Y se oponen, y dice Pablo ahí, a nosotros nos desecharon, nos expulsaron. Y dice también que se oponen a todos los hombres a que oigan. Ahora, yo con todo esto le pregunto, ¿cómo anda usted en la escala de persecución? ¿Cómo anda usted en la escala de persecución? Le voy a decir, ¿qué más es la persecución? La persecución no es solo que lo tengan que andar buscando a usted para matarlo porque dice que es cristiano. Aquí, es decir, ¿han sabido de alguien así ustedes aquí en Estados Unidos? Ya dije, en otros países sí,
Porque la religión es la estructura del gobierno. Porque la religión es la estructura de la educación. Porque la religión es la estructura de muchas cosas más. Y estar en contra de algo significa estar en contra del gobierno, etc. Y muchos son perseguidos y matados, pero quizás en el mejor de los casos metidos a la cárcel. Ahora yo le pregunto, ¿cómo anda usted con su nivel de persecución? Porque la persecución, hermanos, también es esto otro que le quiero mencionar. La persecución es hostilidad verbal. La persecución es hostilidad psicológica. La persecución es hostilidad provocativa. La persecución es hostilidad, intimidación, anular a la persona. Persecución es exponerte a los medios masivos ahora tan populares, ¿no? De cómo se pueden burlar de alguien por el hecho de ser cristiano y estar posteando tonterías, según ellos. La persecución es avergonzarte. La persecución es manipularte, burlarse, en fin, coartar la voluntad. ¿Cómo nosotros llevamos esa persecución? ¿Cómo tratamos con ello? Y es una muy buena pregunta. Y saben que tratando de responderla, recordé a una persona de la cual les quiero hablar. Se llama Rebeca. Y Rebeca, ella fue perseguida en su propia casa. Esta fue una persecución doméstica y a lo mejor alguien se relacione con esta historia. Pero Rebeca, su propio papá, oiga, la persiguió por su fe. Su propio papá la provocaba persecución. Su propio papá la intimidaba. Su propio papá también buscaba anularla en su fe con Dios. Persecución. Y fue el papá el que le dijo a Rebeca que no me vas a ir a la iglesia. Ya no más vas a ir a la iglesia. ¿Qué hace un hijo cuando oye a un papá o a una mamá oír decirle eso? Y le dice, ya no me vas a ir a la iglesia. Y la condicionó, la manipuló. Y le dice, ya no me vas a ir a la iglesia porque yo quiero que tú seas de las mejores estudiantes en la universidad. Y era una chica que creció en la iglesia. Ella y su mamá iban a la iglesia. Ella gustaba de los programas de niños. Ella creció como adolescente. Ella allí soñaba con servir al Señor. Y cuando se metió a estudiar en la universidad odontología, oigan, esta chica, Dios la honró. Y fue de las estudiantes destacadas en la carrera de odontología. Y durante toda su carrera fue una estudiante condecorada. Y ella gustaba de servir a la gente. De servir tanto que iba a las campañas para servir a la gente en diferentes comunidades ofreciendo atención odontológica. Era voluntaria para el reino. Y esta chica, oigan, Dios le dio la gracia y ella supo responder en medio de su oposición, de su propio papá, que le quería coartar la libertad de ir a la iglesia que tanto le gustaba, a donde ella y su mamá habían creído. Su papá era un incrédulo. Y esta chica, oiga, fue condecorada en toda su carrera de odontóloga. Y ahora es una mujer casada, con familia, sirviendo siempre en campañas de odontología, en lugares de necesidad. Ella es la primera en anotarse. ¿Y sabe qué más hizo el Señor? Honró tanto la vida de Rebeca que al papá se le acabó su argumento para prohibirle. Al fin y al cabo ella es casada, pero durante todo el tiempo que le duró la carrera, al papá se le agotó su argumento. ¿Y sabe qué más pasó? Lo que pasó fue que Dios usó a Rebeca con su testimonio para que su papá llegara a conocer a Cristo. Qué linda historia, ¿no? Y entonces nos preguntamos, pastor, pero ¿y eso también es persecución? Sí, es persecución. La hostilidad es oposición.
Y siempre va a estar buscando coartar. Y por eso la pregunta, ¿cómo andamos nosotros en nuestros niveles de persecución? Ahora, mis hermanos, esto no es nada extraño. Pablo está diciéndoles algo que les quede claro, la realidad a la que se van a enfrentar, que esperar en mi camino de caminar en esperanza. Pablo les está diciendo, esperen oposición porque es real. Tan real que Pablo hace eco de las palabras del Señor Jesucristo. Y por eso les decía, revisando Mateo en el capítulo 5, allá en el capítulo 5 que habla de la bienaventuranza, ¿no? Allá Jesús les está diciendo, y va una por una hablando de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque verán a Dios. Y deliberadamente Jesús deja la última, porque la última es lo que les va a identificar a ellos con su causa. Y es Jesús que en el versículo 12 y 13 del capítulo 5 de Mateo les va a decir, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Es Jesús que toma el tiempo para explicar esa última bienaventuranza. Y luego en el versículo 12 y 13 va a decir, dice el Señor, alegraos y gócense, porque su galardón es grande. Porque su galardón es grande. Porque así, dice el Señor, así persiguieron a los profetas en la antigüedad antes de vosotros. Es Jesús que reclama su deidad. Es Jesús que se está proclamando como el Hijo en quien, al creer en Él, nosotros, mis hermanos, no cabe ninguna duda. Espero que no nos quepa ninguna duda que estamos en el camino correcto, que estamos en el camino de la verdad, y que tanto el Señor como Pablo nos puede gritar a viva voz, no, Héctor, sigue adelante porque vas a hacer historia. Es Jesús que dice allá, bienaventurado sois cuando por mí, miren hermano, esto de sufrir, les pregunto a ustedes, ¿y a ustedes les gusta sufrir? A nadie, por muy loco que esté. A nadie, por muy loco que esté, le gusta sufrir. A nadie, es antinatural querer sufrir. Se llama masoquismo. ¿Ya? Sufrir con saña, con dolor, me gusta. No, eso es antinatural. Pero Jesús cuando dice, bienaventurados sois, sufrir por sufrir no es bueno, pero sufrir por algo que te da convicción y que te da seguridad y que te da vida y que te trae propósito, sufrir así es motivo de gozo, dice el Señor. Es motivo de gozo, dice Pablo, porque tú estás llamado para algo grande. ¿Y qué manera? Miren qué manera la que Pablo va a decir en el versículo 16 para cerrar. Él sigue sumando ahí en esa escala de oposición, de hostilidad y de persecución. En el versículo 16 dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y esta otra frase, ay hermanos, esta otra frase nos lleva al tercer principio. Y el tercer principio es, en medio de la hostilidad, dice Pablo, perseveramos sabiendo lo que nos aguarda. Perseveramos sabiendo lo que nos aguarda. Y la manera en que Pablo usa es una figura lingüística aquí, que al describir lo que le espera a un incrédulo, a un impío que se agrada de su vida de pecado y que se siente cómodo con ella y que no puede esperar otra cosa que no sea juicio y que sea condenación, con esa figura literaria Pablo está describiendo lo contrario que tiene un creyente, lo contrario que tiene un hijo de Dios, lo contrario de alguien que ha creído en la verdad. Y lo que tiene un hijo de Dios se llama, mis hermanos, se llama salvación. Diga amén a eso. Amén. Se llama salvación. Es aquí donde Pablo
nos lleva a describir ese fin. Este principio es hermoso, porque en medio de la hostilidad por ahora que estemos pasando, sabemos lo que nos aguarda. ¿Qué nos aguarda? Lo que nos aguarda, hermanos, es plenitud de salvación en el Señor. Y Pablo en el versículo 16 dice, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Lo que Pablo está diciendo acá en este versículo con esta frase es que recae sobre ellos una culpabilidad, recae sobre ellos una condenación, si es que no están dispuestos también a creer. Lo que una persona tiene al oponerse al Evangelio, y es más, oponerse a que otros oigan y que reciban el Evangelio, lo que esta persona tiene, lo que recae sobre ellos es condenación, juicio. Pero con ello Pablo describe lo bello que nosotros tenemos. Lo que nosotros podemos tener es vida eterna, salvación. Saben que el viernes tuve la experiencia de vivir dos momentos contrastantes. Dos momentos contrastantes. Porque tenía que ir a un funeral de una persona que cuando estábamos haciendo historia de cómo esta persona vino a conocer a Cristo, miren, la vida de esta persona, ustedes podrán decir, ¿no? Ustedes podrán decir, porque así como lo comentaron allí en las exequias, allí en el funeral, cómo era esta persona. Y lo interesante fue que esta persona vino a conocer a Jesucristo precisamente en un funeral. Yo estuve en ese funeral. Yo prediqué en ese funeral. Y este hombre, el evangelio le brilló en su corazón. Y esta persona vino a recibir a Cristo. Y tuve el privilegio de bautizar a esta persona también. Y cuando me mandan la foto, yo digo, de veras qué lindo es el Señor, ¿no? Porque esta persona, allí, quizás con 4 años mayor que yo, lo estábamos despidiendo. Que le faltaba cambiar tanto como me falta cambiar a mí. Tanto como nos puede faltar a nosotros cambiar también. Y este hombre muere, pero va a lo que le aguardaba. No por quién él era o por lo que había hecho o lo que le pueda haber llevado a suponer que en alguna manera tendría algún mérito para ser recibido por Dios. No, el único mérito que cuenta y el único mérito que vale es Jesucristo y lo que Él ofrece en su gracia. Así que este hombre, miren, yo les pedí ahí en la audiencia que se pusieran de pie, y uno de ellos estará, la familia o todos los que nos siguen que estuvieron ahí en el funeral, recordarán, les pedí que se pusieran de pie y que con un aplauso lo despidiéramos. Este hombre terminó su carrera y este hombre supo en quién poner su fe, en quién confiar para que su destino eterno fuera seguro. Es que lo que nos aguarda es la salvación. Y decía, ¿no?, que fueron dos momentos contrastantes, porque inmediatamente después del funeral yo tenía que visitar a una familia para orar por un bebé recién nacido. Y de pronto yo en el carro iba pensando, ¿no?, el fin de la vida de alguien y el comienzo de la vida de otra persona. Y ahí estuve con sus papás. Y a sus papás seguramente me están escuchando. Y lo repito, lo reitero aquí, con ellos, con quien sea. ¿Por qué? Porque la vida de una criatura se puede ver impactada por la vida espiritual que los padres le pueden enseñar a un hijo. Y oramos y lo dedicamos al Señor. ¿Y saben qué más me dijeron? Pastor, lo esperamos en noviembre. Y yo, ¿por qué en noviembre? Porque mi otra hija está esperando también. Así que en noviembre tengo otra cita. Y saben, se trata que la justicia de Dios se muestre en nuestra. Hermanos, la perseverancia es el fruto de la verdad que hemos creído. Así es que es Pablo que se para ahí en el camino. Ahora, esta mañana, en este lugar, en tiempo real, Pablo nos dice, iglesia Cornerstone, acuérdate de Cristo porque vas a hacer historia. Qué lindo, ¿no? Y la verdad que nos llevamos a casa entonces es esta: por ser hijos
somos transformados por la palabra que actúa en nosotros en medio de la hostilidad. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer cuando estemos en hostilidad? Creo que también Rebeca nos recuerda cómo actuar en medio de la hostilidad. Y el Señor prospere con fruto abundante eso que hemos acogido en nuestro corazón, el evangelio de la paz del Señor en nuestra vida. Oramos, hermanos. Muchas gracias, Señor, por esta tu pequeña iglesia. Pero, Señor, que desde allá muy hondo, pero muy hondo, Señor, de nuestro ser, cuánto te agradecemos por la vida que nos has dado en Cristo. Cuánto te agradecemos, Señor, por todo el mérito que Él tiene para gustarte a ti, Señor, para satisfacer tu justicia plena en Él. Es que cuánta gratitud tenemos al recordar hoy, Señor, precisamente el sacrificio de su muerte por nosotros, de tu amor. Pero también hoy, Señor, nos queda claro qué es lo que puede seguir. Y yo te pido, Señor, que cada miembro de esta iglesia, tú nos permitas avanzar recordando a tu Hijo por lo que Él hizo por nosotros. Y que eso traiga, Señor, buen ánimo en nuestra vida. Y que traiga retos, Señor, de obediencia, de sumisión, de disposición para el gran propósito al cual tú nos has llamado, perseverantes, caminando, Señor, en esperanza hasta el objetivo que es encontrarnos contigo. Muchas gracias, Señor, por toda la verdad que tú nos has dado y que la hemos interiorizado en nuestra alma. Guíanos. Santifícanos en tu verdad, la cual actúa en nosotros los creyentes, porque tu palabra, Señor, es la verdad. En Cristo Jesús lo oramos. Amén. Amén. Y amén. Mis hermanos, que Dios nos bendiga.